Bueno, acá estamos. Entonces acá tenemos el iterador del diccionario. Bien, y un No está mecanismo. mostrando la pantalla. No estamos mostrando la pantalla, vamos a mostrarla. Tuki taka. Bien, acá estamos. Perfecto. Bueno, este sería el iterador del diccionario, es decir, un mecanismo que me permita recorrer todas las claves o todos los valores. Bien, ¿se les ocurre cómo utilizar esto o no desde el código cliente? Después lo podemos ver, pero el jueves, sobre todo cuando veamos programación de alto orden. Vamos a continuar con la clase. Tukitaka. Como verán, hoy arrancamos media hora tarde. Terminamos media hora tarde, ¿sí? Los que no puedan, igual estamos grabando todo, así que... y los que se quieran hacer el aguante, muy bien, muy bienvenidos. Yo digo, pues ya estamos en horario. Bueno, Sí, no pasa nada, profe. no pasa nada. Estamos para la guerra ya a esta Estamos para altura. la guerra. Sí, si no morimos en el TP. Bueno, vamos. Continuemos acá. Bien, entonces acá están justamente las la API de un diccionario. Acá utilizan otro lenguaje, utilizan Java, pero vemos que lo importante son las primitivas. Agregar un par clave valor. Obtener, dado una clave, un valor. Preguntar si contiene, dado una clave, y que me diga si la contiene o no. Que me dé un iterador para poder iterar o las claves. Bueno, y luego hay como otras como opcionales. Quitar un elemento, quitar un par clave. No son opcionales. Queremos decir que siempre están en los diccionarios, pero como que la papota con esto ya es todo. Es como lo más importante. Agregar, obtener, saber si existe. Este saber si existe es para utilizar obtener, de hecho. Porque el obtener de acá puede tener como precondición que obteneme algo que sabes que está. ¿Bien? ¿Para qué? Para que no te lance una excepción. Bien. Y acá está como la generalización que hicimos con vectores. ¿Venimos bien con la clase? ¿Se va entendiendo la PPT esta? Sí, sí. ¿Se dan cuenta, no? De cómo por ahí ni siquiera Sí, saben profe. inglés, pero están aprendiendo inglés. Está todo en inglés acá y key, clave, Sí. value, valor, put, agregar, get, obtener, buscar, contains, contiene. Iterable, bueno, es una interfaz de un iterador, por eso se llama iterable. Está vacío. El tamaño, esta es importante, vamos a agregarla. Vamos a agregar estas dos, ya que estamos. Está vacío. Solamente necesitamos pasar el diccionario. Bien. Y el tamaño. Bien. Me quedó con un nombre súper largo, ¿no? Y también necesitamos solamente el diccionario. Bien. Y en inglés esta se llama size, ¿no? Qué lindo. Bueno, get, ni siquiera get, ya con el size ya está. Bueno, ¿y qué otra más estaría útil que se olvidó Robert Sedgwick con colecciones? Vaciar, ¿no? O sea, en vez de quitar uno por uno, quitámelos todos. Que por ahí no es tan útil, pero sí. De hecho, todos los diccionarios la tienen a esta, clear.
Entonces, con esto, ¿qué es lo que vimos? Vimos que siempre que ustedes estén en cualquier lenguaje de programación, van a tener esta estructura de datos que es diccionario y van a tener estas primitivas, con un nombre o con otro nombre, pero con los mismos objetivos, ¿sí? Bueno, continuemos. Vamos a las implementaciones. Convenciones. Bien, el método agregar sobrescribe el valor, lo que dijimos. Esta es una convención. Si el método obtener devuelve null, puede devolver null, va a depender del lenguaje y del tipo de dato del valor, significa que no está presente. Pero bueno, más vale de que nadie me agregue valores nulos. Es una gran restricción. Y acá, de hecho, hace un gran meollo sobre eso. ¿Sí? Otra estrategia es lanzar una excepción. No sé por qué no lo dice, ¿no? Bueno, esto no. Esto es horrible que se haga así. Fíjense acá. Las consecuencias de esta convención, en la cual se devuelve null cuando algo no existe, o se devuelve, bueno, esta convención, ¿bien? La misma que teníamos nosotros. Contiene, se puede implementar fácilmente. Se llama get y si devuelve algo distinto de null significa que lo contiene. ¿Bien? Y de hecho, cuando alguien quiere eliminar algo, podría agregar a esa clave null. Horrible, ¿sí? Esas son como consecuencias de esta convención. O sea, sería horrible porque estarías ocupando como un espacio de memoria innecesario Sí, eh, únicamente para seguir esa convención de, de conservar el null, ¿no? sí, Más que exactamente. nada por eso. Bien, acá pone un ejemplo para resolver un problema. Lo vamos a ver el jueves. Ejemplos y aplicaciones. Vamos ahora con los conceptos, ¿sí? Bien, acá hay una muy clave. Fíjense lo siguiente. Respecto de los tipos de datos. Fíjense esto que dice acá. ¿Qué es lo que dice acá? Díganmelo en español. Yo se lo subrayo en inglés. Y quiero que me digan, que me lo traduzcan en español ustedes. Sin saber el inglés. A ver qué es lo que está diciendo. Que como que la práctica más recomendada es utilizar Ujú. es Utiliza. utilizar como tipos inmutables, ¿no? Como para las tablas, Para las llaves, las claves. para Las claves. las No, claves de no, las no tablas. tengamos Sí. llaves. No sé por qué me sale. Lo que nos está diciendo en criollo es que el tipo de dato de las claves siempre conviene que sea uno inmutable. Bien. A ver, denme un minutito, que no sé, hay mucho llanto abajo. Denme un segundito. Bueno, Entonces, vamos a entender bien esto que dicen acá. O sea, la práctica más recomendada es usar tipos de datos que sean inmutables para las claves. Bien, vamos a ver por qué. ¿Y qué sería un tipo inmutable, no? También. Es decir, que para el tipo de datos de la clave, poneme tipos de datos que sean inmutables. ¿Inmutable qué sería? A ver, vamos de vuelta, a ver. ¿Qué sería inmutable? ¿qué significa la palabra inmutable, profe? ¿Dijiste? Sí, ¿qué sería inmutable en este contexto? Que no se puede modificar. Que la Que no se idea, puede claro, No se es pu- modificar
Lo que no se puede Bueno, repetir. una variable de tipo string se puede modificar, de hecho, ¿no? O sea, si yo Que no se puede repetir. string A, listo, ahí tiene basura, ahora no tiene basura, ¿sí? O sea, después también la podría modificar y todo el tiempo se está modificando. Que no se repita. Lo que se refiere es que desde el código cliente no tengan forma de modificar una clave que ya me agregaron. Bien. ¿Por qué? ¿Y por qué pide esa restricción? ¿Por qué dice que es una buena práctica eso? Porque si no, después dos mismas claves van a tener el mismo valor. Porque si no voy a romper claro, en realidad Claro, lo que hay quiere es riesgos. tener un diccionario con claves duplicadas. Exacto. Porque alguien le podría modificar el valor de una clave que ya ingresó por otro. Bien, entonces es cierto que si acá me pasaran un int, esto se pasa por valor y nadie tiene forma de después, pero si acá me pasaran un puntero a int, ahí estamos en el horno, ¿no? Es decir, que si alguien me pasara siempre un puntero a algo, esa clave podría no ser inmutable porque alguien la podría modificar el valor de esa variable. ¿Lo ven? Y podría alguien desde afuera romper el diccionario y dejar dos claves duplicadas. ¿Se entendió ahora eso? ¿Por qué la buena práctica es eso? En criollo, siempre traten de que sus claves o sean enteros, o sean doubles, o sean string, o sean... En Java en este caso son súper inmutables. Estos en C y C++ también, obvio. O sea, para el código cliente no va a haber forma de que alguien los modifique. Pero lo cierto es que hay muchos diccionarios que no tienen cosas inmutables. Pero bueno, hacen código cliente que no haga esas gronchadas. Gronchadas, porque hace años que nunca uso gronchadas. No sé por qué digo gronchadas. No entiendo, no me entiendo últimamente. Creo que será la cuarta vez que uso esa palabra. Bueno. Bien, y acá lo típico de la clave. La clave, lo que alguien utilice como clave, debe tener una interfaz que me permita compararlas. Es decir, que me permita saber si son iguales, incluso si son menores, cuando veamos diccionarios ordenados, ¿sí? Y sí, porque todos son por búsquedas por claves. Bien. Entonces es como tienen. Esa no la pusimos como primitiva a comparar. Pusimos Claro, porque contiene, llegado el va a caso, depender pero de esto, fíjate. Si la clave es de tipo string, el tipo de dato string define la función o el operador igual para comparar. Si es de tipo int, también. Si es de tipo char, también. Bien. Ahora, si la clave es... vamos a hacer de cuenta un diccionario en el cual, no sé, la clave es un número complejo. ¿Sí? Vamos a hacer de cuenta un diccionario en donde la clave es el número complejo y el valor es la norma del número complejo, que es un valor escalable. Ah, perdón, acá estoy haciendo cualquier cosa. ¿Vieron que ya dije groncho y... Da. Significa... Y el valor es la norma. Es un valor double, por ejemplo. Bien. Bien, entonces... vamos a suponer que tenemos esto. Bien, ¿cómo sé si dos números complejos son iguales? Me estaría faltando... claro, ahí sí es Exactamente. necesario la función primitiva que pueda comparar, llegado el Exactamente. La caso. función son iguales, Ya, que reciba dos números complejos y que devuelva true.
y que esa función de alguna forma esté en el diccionario, en la estructura de diccionario, ¿lo ven? Ese mecanismo lo vamos a ver el jueves, con punteros a función y cuáles son las variantes que hacen otros lenguajes. Pero volvamos a la teoría, es decir, a lo que sirve para todos los diccionarios del mundo mundial. Volvamos a eso, a ver dónde carajo se quedó. Pero, loco. Acá está. Las claves tienen que tener una interfaz de comparación. Bien, debe haber como una función que permita comparar. Acá esto depende de la implementación. Basta a veces con una función equals, que es la de acá, o una función que me devuelva 0 si son iguales, -1 si el primero es menor que el otro y un +1 si el segundo es mayor. Una cosa así. Bien, una interfaz de comparación. Después vamos a ver que para los hash set, que es otro tipo de implementación, se necesita el hash code. Pero eso lo vamos a ver en la clase de hashing, la semana que viene. Bueno, acá como cuestiones de la función de comparación que le pases. Básicamente es que no me pases fruta. O sea, si yo te comparo un número con otro, puedo hacerlo de forma simétrica, conmutativa. O sea, si uno es igual al otro, que el otro cuando lo compare con el otro no me vuelve algo distinto. ¿Sí? Que si yo comparo un mismo elemento con otro mismo elemento, bueno, esto es como chequear como el criterio de clave. Y mismo también lo transitivo. Si uno es igual al otro y el otro es igual a otro, bueno, el primero es igual al otro, ¿viste? Chao. Y después ningún elemento es igual a null. Bien. Super teoría pesada. Bueno, acá Interesante. si la clave fuera un tipo de dato que representa una fecha, bueno, haceme que te compares todo, ¿no? Compárame el día, compárame el mes, compárame el año. Si todo eso digo que eran iguales, devuélveme true. Caso contrario, me volviste false todo el tiempo. ¿Bien? Bueno, sí, obvio que requiere... Bien. Acá a lo que va es lo siguiente. Cuando alguien hace que la clave sea un tipo de dato, como nosotros hicimos acá con el número complejo, bueno, más vale que esto sea un TDA y que tenga su función equals. Y que la función equals esté recontra bien implementada para los casos en los cuales me comparan una instancia de mi clave con null o una instancia de mi clave con otra instancia y todo eso que estaba arriba, ¿sí? O sea, lo que dice es que la función de comparación, la implementación de la función de comparación no es sopa, debe comparar varias cosas. ¿Bien? Acá como está muy parado en Java, no tiene sentido que le veamos, pero ustedes cuando vayan a programar a Java o C# y hagan clases y objetos y van a tener que implementar equals, van a tener que hacer algo parecido a esto, ¿sí? Chequear varias cosas. Bien, 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 bien. Bien. Cosas que tienen más contexto en Java y en otros lenguajes. Bien. Bueno, vamos ahora al meollo. Vamos a las implementaciones elementales. Bien. Con esto ya tenemos la interfaz de todos los diccionarios del mundo mundial. Vamos a las implementaciones elementales. La primera es la que dijo el compañero, mediante una lista.
¿sí? Es decir, tenemos una lista en donde en cada nodo tenemos como ítem el par de elementos. Es decir, que tenemos como ítem la clave y el valor. Acá tenemos un diccionario donde las claves son letras y los valores son números. Entonces, en nuestro nodo, en cada nodo tenemos el par de cosas, clave y valor. ¿Hasta ahí vamos con eso? Sí, 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 sí. Bien, entonces bueno, lo que se hace es una búsqueda secuencial. Cuando alguien hace un get, recorre desde el comienzo hasta el final. Fíjense, acá tenía toda esta lista que tiene X, H, C, R, A, E, S como claves y estaba buscando el valor asociado, la clave A. Bueno, buscó secuencialmente hasta acá. Cuando agrego un elemento, bueno, vamos a ver las primitivas ahora. ¿Qué orden de crecimiento tiene la primitiva getA cuando la implementación es una lista? lineal. Exactamente. Bien, ahora, para la primitiva agregar, ¿qué orden de crecimiento tiene? Constante. agrega al comienzo, ¿no? Ok, pero recuerden la postcondición. Ah, tiene que revisar que no se encuentre el elemento, Que entonces no se también encuentre debe ser acá. lineal. Exactamente, Sí, sí. entonces, ¿el orden de crecimiento cuánto es? N. Bien, N. vamos a ver si son chicos de Princeton. Bien, a ver, implementación. Cuando es una lista, Todo de orden N. búsqueda, orden n, agregar orden n. Sí. Esto es guarantees. En- Esto sería como el orden de crecimiento. Esto es el peor escenario. Caso promedio, esto es correr un benchmark con listas, diccionarios random. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes, de hecho? Ustedes van a hacer un benchmark en donde van a agregar en un diccionario 40.000 o 20.000 elementos random y van a buscar cosas random y van a ver cuánto tarda. Bien. Cuando se busca en un diccionario hay dos escenarios posibles. ¿Está o no está? ¿Sí? Perdón. Acá casos promedios hit cuando está. Casos promedios cuando se agrega. De vuelta es orden n. Bien. ¿Qué interfaz de comparación se requiere para una lista desordenada, para una lista y equal? Con solo saber si son iguales, con esa interfaz ya podemos hacer un diccionario. ¿Cuál es la regla? Y bueno, cuando se agrega, hace que primero hace orden n, busca, y después agrega al comienzo o al final o algo que sea orden constante. Así no tenés 2n de orden de crecimiento. O sea, si me haces una implementación basada en lista, mínimo me tenés que garantizar esto. Si no, no es una implementación basada en lista. Es decir, si a la hora de insertar me tardás 2n, te mato. Si a la hora de buscar me tardás 2n por algún, no sé por qué razón, también te mato. Es re malo el profesor, pero bueno, es así, ¿no? Es como que, o sea, haceme los... En colecciones dinámicas, en colecciones importa mucho el orden de crecimiento. Haceme las implementaciones óptimas. Bien, con lista esto es lo más óptimo que se puede hacer. No tiene sentido ordenar la lista ni mantenerla ordenada porque se incrementan los casos promedios y los casos garantizados. Bien, hasta acá estamos con esta implementación. Sí, Y bien, están a nivel Princeton. Un poco acá sacaron esto de una, bien. Eh, el desafío, ¿cómo hacer las implementaciones más eficientes para el caso de la búsqueda y de insertar? Porque recuerden que estamos generalizando un vector, pero el vector, ¿qué orden de crecimiento tiene para estas dos, como vimos? N, sí. No, constante. O sea, cuando vimos vector,
vimos el diccionario, en realidad vimos a un vector como un diccionario, te dan el índice, querés agregar, esto es orden constante, porque la clave es el índice. Sí, Obtener, bien. Pero bueno, la desventaja es que siempre la clave tiene que ser un entero y no es lo que pasa en los diccionarios, ¿no? Bueno, vamos, continuamos. Sí, Bien, vamos ahora a la grosa. No a la grosa, pero a otra implementación elemental. Una implementación basado en la búsqueda binaria. ¿Cómo podríamos utilizar el algoritmo de búsqueda binaria? Que ustedes se acuerdan cuál era el orden de crecimiento, ¿no? Era logarítmico. O sea, cuando n tiene infinito es casi constante. Bien. Bien. ¿Cómo se hace la implementación de un diccionario basado en un array? Que esto también lo van a tener que hacer en el TP. Se hace de la siguiente forma. De hecho, se las voy a dar incluso. No es algo que lo van a tener, o sea, tranquilos. O sea, no. Lo importante es que puedan hacer un buen benchmark de los diccionarios. Vamos a hacer la implementación del diccionario basado en un array. O a ver, mejor dicho, si la tuviera, sería mejor. A ver. Voy a buscar la del cuatrimestre anterior, denme en un minuto. Esto lo tenía preparado antes, nunca hay tiempo. Bien, acá estamos. Denme un segundito. Bien, vamos a ver la implementación de un diccionario basado en un... este es Binary Search Tree. Yo quiero la de basada en el algoritmo de ordenamiento, o sea, con vectores. Esta es la que viene después. Deme más tiempo. Pero la gran Dios. Bien, aquí está. Bien. Vamos a verla. Vamos a ver el CPP de un diccionario que me permite hacer búsqueda binaria. Bien, este CPP está basado en implementaciones de vectores redimensionables. Es decir, yo voy a tener dentro de mi diccionario dos vectores de tamaño variable, donde voy a tener un vector para los valores y un vector para las claves. Eso significa que en la posición 4 está una clave y en la posición 4 de valores está el valor asociado a la clave. Es decir, que esos vectores tienen el mismo tamaño y son paralelos. ¿Bien? Perfecto. Entonces vamos a ver la función creacional. Hay dos variables de control. Una variable es la capacidad, esto es la memoria reservada para mi vector.
Y otra variable es la cantidad de elementos que hay en mi vector. O sea, que hay en el diccionario, la cantidad de pares clave y valor. Hasta ahí con esto solito. Vamos con lo que expliqué recién. Sí, sí. Bueno, vamos a ver cómo se crea el diccionario. Se crea el diccionario, se reserva memoria para el vector de valores con una capacidad por defecto. La cantidad de elementos que hay en el diccionario, como es un diccionario vacío, es 0. Tuki. Bien. Ahora vamos a ver qué es lo que... La clave es que mi vector de claves y también el de valores se mantiene ordenado. Si el vector se mantiene ordenado y yo quiero hacer una búsqueda, justamente lo que estoy buscando es este algoritmo. ¿Cómo se llama este algoritmo que tenemos acá? Una búsqueda binaria. Exactamente, hay un índice en la mitad, hay un índice de inicio, hay un índice de fin, bien, y acá tengo el algoritmo de búsqueda binaria para buscar en mi diccionario. Tengo la función obtener ranking y tengo mi función de búsqueda, que lo que hace es una búsqueda binaria, se fija que el índice sea válido, si el índice es válido devuelve el valor y si no está devuelve null. Acá tenemos la implementación de obtener para este diccionario. Bien, ¿qué orden de crecimiento tiene esta primitiva? La primitiva del diccionario. Logarítmica. Exactamente, porque es la búsqueda binaria, es lo que analizamos. Bien, esto es obtener. Saber si está lleno, es constante. Redimensionar. Bien, acá tenemos el caso cuando se agrega. Y acá está descrito el orden de crecimiento. Acá está el alto spoiler, ¿no? Vamos a verlo sin esto de acá, porque es 2n. Agregar. A ver, ¿dónde está? Esta tendría que ser. Agregar. Acá está agregar. Tenemos todo el análisis acá, ¿eh? Qué bajón, che. Yo quería charlarlo con ustedes. Veamos esto. Veamos agregar qué es lo que hace. Agregar busca el ranking. El ranking es la posición donde debería estar. La clave, ahí llama la función es igual, la interfaz de comparación. Si es igual, pisa el valor. Tuki. Si no es igual, agrega en orden. Es decir que cuando alguien quiere agregar, hay un caso en el cual ya existe, entonces pisa el valor y tarda algo. Tarda orden logarítmico, ¿no? Porque obtener ranking es búsqueda binaria, compara, hace esto, es logarítmico. Para medir orden de crecimiento hay que ir al peor de los casos. Agregar en orden es la complicada acá. ¿Por qué? Porque agregar en orden tiene que redimensionar el vector si hace falta, correr en el vector para dejar el elemento ordenado. Veamos lo que hace agregar en orden. Agregar en orden hace esto. Pone la clave en el último lugar, pone el valor en el último lugar. Qué horrible esto. Ordena con un bool sort. Es horrible esto. Bien. Como que no es la forma esta, ¿eh? Pero Fede, si pones en el último lugar, ¿no estás pisando algo? Claro, digamos, esto sería como la forma que hicieron los estudiantes. O sea, este fue como un ejercicio que les dejé. ¿Cómo agregar en orden? Y vas al último lugar, a ver si está el ranking acá. Ah, sí, ya le pasan el ranking. Ah, está perfecto esto. Eh, Más que está perfecto es lo siguiente. El ranking es la posición donde debe agregarlo. Esto hay que borrarlo. Esto era
Vamos a borrarlo. Bien, primero, si el diccionario está lleno, hay que redimensionar. Bien, y se redimensiona con la técnica de amortiguamiento que vimos, que ustedes vieron en las grabaciones, ¿no? Para vectores redimensionables. Listo, una vez que tengo el vector asegurado de que lo puedo agregar, tengo que hacer esta gilada. Esta gilada es correr todos los elementos desde la posición donde tengo que agregarlo a la derecha. Bien. Bien, redimensionar tiene un orden de crecimiento orden n. Hacer un corrimiento, bueno, acá hay un for. Vamos a hacer de cuenta que hay un peor caso, también es orden n. Y luego esto es constante. Entonces, esta primitiva tiene un orden de crecimiento 2n. Bien. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí. Bien. Y eliminar, ¿cuánto tardaría? ¿Qué es lo que habría que hacer para eliminar? No sería constante. Si tenés la clave, vas ahí y ya está. Acordate que la clave no es un Hay, entero. hay que redimensionar. El vector, ¿eh? O sea, vamos a implementarlo, eliminar. Eliminar debería, acordate, la primitiva obtener ranking te devuelve la posición en donde si está debería estar. ¿Bien? Ah, claro, pues tenés que recorrerlo, ¿no? Para buscarlo. Claro. O sea, tenés que Claro, sí, está recorrer bien. los datos. Luego te agarrás y te chequeás. Y acá estás en el caso en el que, bueno, existe. Bien. Ah, sería igual que agregar, entonces. Y en el caso que exista, hay que chequear si hay que redimensionar el vector. Luego hay que correr para quitar. Bien. Es igual a exactamente lo que dijiste vos. Bien. Ahí estamos. Bueno, vamos a ir a nuestra tabla de comparación. Contiene, bueno, es fácil, obtener cantidad de elementos es constante. Bien. Entonces, características de Fede, implementación de... Sí. una pregunta antes que sigas. Si es un vector, ¿no se podría guardar, tipo, no sé, la posición y ir directamente a la posición? Lo que pasa es que si guardar la posición está diciendo que la clave sí o sí sea un entero. ¿No? Y un diccionario debería funcionar como cualquier clave. Claro, pero Por y eso si que ponemos el una clave diccionario generaliza un compuesta, vector. Esta no es la implementación vector, esta es la implementación de un vector redimensionable, son dos vectores redimensionables. Esta es la implementación que se conoce como vector ordenado, redimensionable, que me permite simplemente mejorar las búsquedas. ¿Por qué? Porque hace el algoritmo de búsqueda binaria. Bien. No tengo forma de mejorarlo a esta. claro, pero yo digo a poner a la clave en vez de que sea un solo valor, que sean dos y uno sea la posición. Claro, pero el código cliente va a tener que darte esa posición, va a tener que saberla. Estás como dándole una restricción a que sí o sí me tenés que usar como si fuera un vector. Entonces el código cliente te va a decir, para eso uso un vector. Sí, claro. Entonces como que, por eso es que el diccionario generaliza un vector, es como más potente que un vector y se busca que a la vez tenga la misma performance que un vector. Y acá nos estamos acercando un poquito, ¿no? Vamos a ver el análisis de esto, a ver.
Bien, el análisis de esto, a ver, primero entendamos acá estos gráficos. Esta implementación es mantener dos vectores paralelos, uno para las claves y otros para los valores, donde el vector siempre está ordenado por clave. Bien, entonces fíjate, las claves son chars y los valores son números. Bien, y esto que tenemos acá son los índices del vector. Entonces, cuando alguien quiere obtener P, yo tengo que hacer una búsqueda binaria acá para obtener el índice donde está P. P está en el índice 6. Listo, con el índice 6 voy a mi valor 6 y acá está el valor asociado a P, que es 10. Bien, es una búsqueda binaria. Acá está el recorrido de cómo sería la búsqueda binaria. Primero preguntó por L, después preguntó por R, después preguntó por M y después finalmente preguntó por P y fue descartando esa. Esta es la característica que analizamos nosotros en profundidad de que esto es logarítmico. Bien. Bien, el get es la búsqueda binaria. A ver si tiene, y fíjense que acá no tiene el back. Bien, 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 bien Sedgwick, que no tiene el back. Y está haciendo bien el cálculo de la mitad. Bueno, continuamos. Insertar, bueno, más lío. Hay que hacer un corrimiento, que es lo que hace acá. ¿Sí? Cuando se quiere poner la P debería estar acá. Entonces, como tiene que estar acá, me va a correr estos para allá y acá también me los va a correr. Bien, y vamos acá al análisis. Recuerden que en este análisis tenemos el orden de crecimiento, que es como lo que se garantiza, esto es el peor de los escenarios. Acá dice que la búsqueda es, como nosotros dijimos, logarítmico, y acá dice que agregar es n y no 2n. Bueno, esto no lo entendería bien. Capaz que tiene una mejora. Es como que dice N más, ¿no? Pareciera. Sí, N más pareciera acá que es dice. como que pone una referencia. Que se puede hacer con log n comparaciones, pero requiere n accesos al array. Bien. Creo que acá la pifiaron un poquito. O sea, puede ser que en el caso promedio sea n, pero no creo que se garantice más que 2n por el tema de redimensionar el vector. Capaz que acá está con un array que es no redimensionable, ¿sí? O no está teniendo en cuenta eso. Bien. Pero acá fíjense lo interesante. La interfaz de comparación no es solamente una de igual. Es una que me permite saber si también es menor, ¿no? Compare2 es una función que devuelve un entero en la cual devuelve 0 si son iguales, devuelve negativo si el primero es menor, y para la búsqueda binaria necesitamos comparar menor y mayor, no solamente necesito igual, es decir que requiere una operación de comparación, o sea, requiere una interfaz de comparación más fuerte que esta de acá. Pero esto es un pequeñísimo detalle, no es nada loco. ¿Bien? ¿Se entendió esto de acá? Después subiremos, obvio, todo. Sí, sí. Bien. Seguimos con el desafío, que sea eficiente tanto para insertar como para búsqueda. O sea, algo bueno sería que esto sea log n. Ah, no tiene búsqueda binaria, ¿viste? Bueno, acá algo que te dice es que cuando te dice lo siguiente, cuando la implementación de tu diccionario está basada en una colección ordenada, en nuestro caso es esta, la del array, se le pueden agregar estas primitivas a un diccionario. Obtener el elemento menor, la clave menor, obtener la clave máxima. ¿Qué orden de crecimiento va a tener esta primitiva para el diccionario ordenado? Obtener la clave mínima.
Constante. Exactamente, es gratis, ¿no? Por eso es que se pueden agregar. El máximo también, constante. Bien, el piso, ¿qué sería el piso? El piso es la clave inmediatamente menor a esta que está acá. Es decir, me dan una clave que puede o no puede estar y quieren que me den la clave que está inmediatamente menor a esa. ¿Qué orden de crecimiento podría tener ese algoritmo? También constante. ¿Constante? Si está inmediato. No. Suponete lo siguiente, vamos al ejemplo, a ver. Vamos a un diccionario de verdad. Vamos a este que tenemos acá. Creo que más arriba estaba más claro. Dado este diccionario, si me preguntan el piso para la clave N, ¿qué es lo que me debería devolver? Me tiene que devolver la clave inmediatamente menor a la clave que me preguntan. Y me están pidiendo el piso de N. Recuerden que este diccionario tiene como clave el tipo de datos, carácter, es un chart, y estos son los índices. Y me están pidiendo el índice, el piso, floor, de N. Sería 4. En realidad sería M, porque me tiene que devolver una clave. Y el piso significa la clave que es menor, inmediatamente menor, a una clave dada. Bien. Para buscar eso, Y pero M no puede ser, pero no podría ser sobre la misma. N, yo dije N, no O sea, M. no- N es una clave. bueno, perdón. Ahí tenés razón vos. Perdón, viste, el profesor malo, viste, que te hace bullying cuando sí, escuchaste mal nomás. Qué mal. Perdón. Bueno, suponete que dije M, bueno, me darías L. Si dije N, me das M. Exactamente como vos dijiste. Pero lo que tenés que volver no es el índice, sino la clave. Bien, o sea, M o L, dependiendo de eso. Entonces tenés que hacer una búsqueda. Es una búsqueda binaria. Bien. Donde buscaste el ranking te devuelve a la posición. Si en esa posición está el elemento, es simplemente el elemento que está en la posición anterior. Bien. Profe, pero te hago una pregunta. Si ya está ordenado, ¿para qué nosotros tenemos que volver a Muy bien, buscarlo? vamos Si a ya está implementar. ordenado. Así se ve. Y sí, obvio, porque como que hay algo que hay un déjà vu en la Matrix. Vamos a implementar, vamos a solucionar eso. Pero, ¿qué pasó? Hay algo que está pasando. Estoy quedando sin batería, a ver. 19 minutos. Ya terminamos. Hacemos esta implementación y vamos. Bien, ¿cómo sería la implementación de obtener piso? Debería obtener el ranking. ¿Recuerdan qué era lo que era el ranking? Sí, o sea, sí. ¿Cuántos números había por debajo de ese? Claro, sería como la posición dentro del vector donde si está, está, o si no está, es donde debería estar. ¿Se acuerdan que era eso el ranking? ¿Y qué buscarías? ¿El O ranking sea, menos son la uno? cantidad de elementos que hay menores a ese, y ese número me dice en el vector la posición en donde está, si está, y si no está el elemento es donde debería estar.
Ahí tiene sentido entonces lo de N, orden N. Claro, más que orden n es la función de obtener ranking es búsqueda binaria. O sea, vos obtenés el ranking, listo. Obtenés el ranking dado el diccionario, la clave. Bien. Bueno, si resulta que son iguales, el valor, no, perdón, diccionario, claves, en la posición del ranking. Bien, lo que hay que devolver ¿No tenés que pasarle la clave también ahí a son iguales? claro, son iguales, pasás la clave de acá con la clave de acá. Ahí está, exacto. Devolves ranking -1 con la clave. Si no son iguales, ya estás en condiciones de devolver sin ranking -1. Bien. Acá habría que chequear de que cuando haces esto no te vayas a -1. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo bien. Posición del piso. Vamos a decir que 0 por ahora. Y vamos a hacer... Creo que esto módulo 0 está bien, ¿no? ¿No? Se ha ido por 0 el número. No, ¿no? ¿Cómo haces para que esto te dé siempre positivo? Bueno, dejémoslo así. Pero necesitaríamos chequear que esto no vaya a -1. Si ranking esto es mayor o igual que 0, posición de piso es igual a ranking -1. Caso contrario, posición de piso es igual a ranking. Y finalmente hay que devolver el diccionario en la posición de piso, ¿no? La clave que corresponde a la posición de piso. O sea, si no está, te devuelve donde debería estar, digamos. Si no está, te devuelve donde debería estar, porque el ranking justamente se para en el inmediatamente menor. O sea, el piso, si no está, es donde debería estar. Exactamente. Y obtener techo es muy parecido a este. De hecho, hacemos un copy-paste y después veríamos, che, si haces copy-paste hay un bad smell, hay algo que me huele mal, pero bueno, lo hacemos. Obtenemos el ranking. Si ranking +1 es mayor o igual a 0, esto va a pasar siempre, creo. Entonces ranking +1. Caso contrario, la posición de techo en realidad es al revés, ¿no? O sea, si son iguales... Ah, no, está bien. Posición de techo, ranking... Creo que siempre sería el ranking +1, ¿no? Donde debería estar... No, ahí está. No, estamos bien. El techo es donde está. Hay algo que no me cierra igual, ¿eh? Tenés posición de piso todavía en el if. Claro, pero ¿está bien esto?
Si está en posición de techo, es el que está después. Esto está bien. Si no está, en posición de techo es en donde está. No, me parece que está bien siempre esto de acá, ¿eh? Me parece que siempre ranking +1, de hecho, ¿eh? Sí, porque si no estaría sobreescribiendo un valor, ¿verdad? ¿No? Que en el caso de que sea el último, ¿sí? Bueno, habría que chequear esa condición de borde ahí. No es tan sencillo. Bueno, con esto ya cubrimos las dos implementaciones básicas. En realidad son tres. La tercera básica sería árbol binario de búsqueda. La vamos a ver el jueves, ¿sí? Bien. Pero con esto ya podemos cortar la clase de searching y ya puedo lanzar el TP, ¿sí? Así que lo voy a estar lanzando, creo, o mañana mejor. Así que tienen tiempo, posiblemente incluso el jueves, no sé. Así tienen tiempo de trabajar en en el feedback que les di. Pero la verdad no, lo voy a lanzar mañana en la mañana. Bien. Ok. Ok. Para trabajar tienen, creo que con las correcciones.